Bueno, yo soy el profesor Sánchez Richard, el profesor de física. Aquí venimos a explicar el tema de operaciones vectoriales con fuerza y diagrama de cuerpo libre. En este caso vamos a explicar este ejemplo. Aquí se da fuerza 1, 20 newton, fuerza 2, 30 newton, fuerza 3, 15 newton, F4, 25, F5 sería 12 newton. Vamos a calcular la fuerza resultante y el ángulo que forma con la fuerza resultante. Y nos dan este diagrama. Aquí las inclinadas, la fuerza inclinada la proyectamos sobre el eje X y el eje Y. Las inclinadas la proyectamos sobre el eje X y el eje Y. Entonces, F1 sería así. Donde esta es F1X y esta es F1Y. F2, así. Esta es F2X y esta es F2Y. La fuerza 3, aquí sería F3X y esta es F3Y. Proyectamos la F1, F2 y F3 que están inclinadas, la proyectamos sobre el eje X y el eje Y. La fuerza 4 está sobre el eje menos Y y la fuerza 5 está en el eje X positivo. Entonces, ya hecho las proyecciones, calculamos las componentes de cada fuerza. Entonces, sería en el orden, sería F1X, F2X, F3X. Sería F1X, F2X y F3X. Entonces, sería F1X, sería fuerza 1. Como es en X, si toca el ángulo es el coseno, sería F1 por el coseno de 20. Y esto es igual, ¿cuánto vale F1? 20 newton por el coseno de 20 grados. Eso lo sacamos en la calculadora. Sería 20 por el coseno de 20 y eso es igual a 18,79. 18,79 newton. Ahora F2X sería F2 como toca el ángulo por el coseno de 60. Sería la fuerza 2 por el coseno de 60. Este es igual. ¿Cuánto vale la fuerza 2? 30 newton por el coseno de 60. Este es igual. Sacamos eso en la calculadora. Sería 30 por coseno de 60. Y eso nos da 15 newton. Y ahora calculamos F3X. Aquí está F3, sería F3 como toca el ángulo por el coseno de 15. Sería F3 por el coseno de 15 grados. Y este es igual. ¿Cuánto vale F3? 15 newton por el coseno de 15. Y este es igual. Lo sacamos en la calculadora. Sería 15 por coseno de 15 igual a 14,49 newton. Como vamos a agarrar dos decimales, como el tercer decimal es 8, se aproxima el 8 a 9, por eso que es 14,49. Y ahora esas son las componentes F1X, F2X y F3X. Ahora observamos si hay más en X. En X también está
F5. Esa, como no está inclinada, se coloca de último. Aquí sería F5 es igual. ¿Va? ¿Y cuánto vale F5? 12 newton. Ahora, si están de este lado, en el eje X positivo, son positivas. Y si están de este lado, en el eje de la X menos X, son negativas. ¿Quién está de este lado? Está F5 y F1, X. Entonces, F1 es positiva y F5 es positiva. ¿Quién está de aquel lado? Está F2X y F3X. Entonces, F2X es negativa. Y F3 es negativa. Y calculamos la fuerza, la componente de la fuerza en X. Fx es igual. Si sacamos una calculadora sería 18.79 menos 15 menos 14.49 más 12 igual me da 1,3 newton. 1,3 newton. Y ahora calculamos la componente en Y. F1Y sería la fuerza 1 por en Y. ¿Quién está en Y? Este F1. Esta que está acá, como no toca el ángulo, es el seno. Sería el seno de 20. Y este es igual a F1. ¿Cuánto es el F1? 20. 20 newton por el seno de 20. Y este es igual, lo sacamos una calculadora, sería 20 por seno de 20. Y eso da 6,84 newton. Ahora F2Y sería la fuerza 2 por F2Y, como no toca el ángulo, es el seno de 60. Y este es igual, F2 ¿cuánto vale? 30 newton por el seno de 60. Y este es igual, sacamos una calculadora, sería 30 por el seno de 60 igual 25,98 newton. Y ahora F3Y sería la fuerza 3 por, como no toca el ángulo, sería el seno de 15. Y este es igual, F3 vale 15 newton por el seno de 15. Y este es igual, sacamos una calculadora, sería 15 por el seno de 15. Y eso es igual a 3,88 newton. En Y, ¿quién está en Y? En el lado positivo está F1X y F2X. F1X es positivo y F2X es positivo. ¿Qué está hacia abajo? F3X. Este es negativo. Y F4. Y F4 vale 25. Como va hacia abajo sería menos 25 newton. Pasamos la línea. Ahora las que no estén inclinadas van de último, como es el caso de F5 y F4, que van de último.
Entonces sería F, Y es igual, sacamos esta cuenta, sería 6.84 más 25.98 menos 3.88 menos 25, y eso nos da 3,94 newton. Esta es la fuerza en Y. Ya calcular la componente en X y en Y hacemos la representación gráfica. Depende de los signos. Como este dio positivo, va de este lado. Y FY dio positivo, va de este lado. Y aplicamos regla de paralelogramo. Paralela a esta. Paralela a esta. Donde se crucen, aquí forma la fuerza resultante. Y el ángulo alfa lo forma desde el eje X positivo hasta donde está la fuerza resultante. Esa es la representación gráfica de la fuerza resultante con el ángulo alfa. Calculamos la pregunta A. La fuerza resultante es igual a raíz cuadrada de Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Sustituimos Fx. ¿Cuánto vale Fx? 1,3 newton al cuadrado más Fy 3,94 newton al cuadrado. Y sacamos esa cuenta en la calculadora. Sería raíz, paréntesis, paréntesis, sería 1.3, cierro paréntesis, al cuadrado, más, abro paréntesis, 3.94, cierro paréntesis al cuadrado y cierro paréntesis, igual, eso me da 4,15 newton. Esa es la fuerza resultante. Ahora la pregunta B. El ángulo alfa. El ángulo alfa va a depender en qué caso está. Si está en el primer cuadrante, alfa es igual a beta. Si está en el segundo cuadrante, alfa es igual a 180 menos beta. Si está en el tercer cuadrante, alfa es igual a 180 más beta. Si está en el cuarto cuadrante, alfa es igual a 360 menos beta. Y esta es la fórmula. Beta es igual a tangente a la menos 1 de Fy entre Fx. Ahora aquí nosotros graficamos esto de Fx y Fy, y aquí me dio acá. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Aquí la fuerza resultante está en el primer cuadrante, entonces alfa es igual a beta. Entonces alfa es igual a tangente a la menos 1 de Fy entre Fx. Y sustituimos los valores. Alfa es igual a tangente a la menos 1 de Fy, 3,94 newton, entre Fx, 1,3 newton. Y alfa es igual, sacamos una calculadora, sería x tangente, abre paréntesis, 3.94 entre 1.3, cierro, igual, esto me da 71,74 grados. Ese es el ángulo alfa. Entonces ya determinamos la fuerza resultante y el ángulo. El ángulo representa la dirección de la fuerza resultante. Y este es el módulo de la fuerza resultante. ¿No te fijas? Módulo, dirección y sentido. Entonces sería, el módulo es 4,15. La dirección es alfa, es 71,74 grados. Hacia él, este es norte y este es
oeste, noreste, representa este vector de la fuerza resultante. Y esta es la explicación de este problema de operaciones vectoriales con fuerza.